gracias a todos por seguir acompañándonos. Estamos en el último segmento de la tarde, nos faltan 2 mesas. Y veníamos pensando, ¿no? Espacios con los que articulamos, proyectos con los que articulamos, instituciones con las que articulamos, y cuando pensamos ahí con Bruno, Lau, el programa, vino ahí la necesidad de pensar un espacio con las instituciones que nos acompañaron en este camino de pensar el archivo también como un espacio de prácticas, ¿no? Ya habrán visto que tuvimos pasantes, presentes, que estamos pensando a futuro con archivos de arquitectura, que la sala de investigaciones también reciba estudiantes, graduados, pasantes, en este formato que, bueno, hacer una estancia laboral de distintas maneras. Y bueno, tengo acá a 2 instituciones, la Facultad de Sociales, la carrera de Comunicación, y una cátedra en particular que realizó un trabajo con nosotros este cuatrimestre, a Susana Cagliolo y José Pérez Botas, compañeros de trabajo, y además los docentes con los que armamos el programa de pasantías en la biblioteca, y que hoy van a venir a hablar de otra experiencia nueva, porque es así, seguimos pensando, y lo mismo con las compañías que voy a presentar a continuación, pero que habla de la vitalidad, de la potencia, de las miles de estrategias que tenemos para sostener al archivo, para hacerlo visible, para garantizar su acceso y para seguir pensándolo vitalmente, ¿no? Que es lo que me parece que nos mueve a todos, que estuvo muy presente en la mesa anterior, ¿no? Un archivo es cuando hay investigación, un archivo es cuando se conoce. Hacemos estas cosas para que los conozcan, los compañeros vienen para que los conozcan y para que pensemos esa politicidad del archivo, de las imágenes y las miles de archivos que tenemos. Así que para mí es un placer enorme porque implica nuevas instancias, digamos, de trabajo, una etapa de este año. El año pasado no lo hubiéramos podido hacer esta mesa, y es una mesa, eso habla también del crecimiento. Sin mucho más preámbulo, y también porque sé que estamos con poco tiempo, quiero presentarles al auditorio a Paula Morel, maestranda en Políticas Sociales de la UBA, licenciada en Ciencias de la Comunicación por esa misma universidad, investigadora adscrita en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y docente de Teoría Social y Problemas de la Comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Silvia Hernández, doctora en Ciencias Sociales y UBA París 8, y de la Universidad, ¿cómo se dice? París 8. Magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Comunicación, investigadora del Instituto Gino Germani y de CONICET, docente en Teoría Social y Problemas de la Comunicación en UBA. ¿Está bien? Porque acá los tengo medio repetidos. Me falta algo, si no, luego por favor agréguenlos. Paula, Silvia, les cedo la palabra y agradecido una vez más de que hayan aceptado la invitación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que nosotras estamos muy contentas hoy de poder compartir acá este mundo que nosotras venimos, como recién Isela nos presentaba, del ámbito de las ciencias de la comunicación y de la docencia a nivel superior. Y lo que vamos a contar es un poco una experiencia de articulación con el sector de archivos y colecciones especiales de la biblioteca. En primer lugar, agradecimientos a Isela, a Bruno, a Mauro, a Lucía, por haber abierto esta posibilidad, a todos los compañeros y compañeras que trabajan diariamente en los archivos y colecciones especiales, que la verdad han albergado nuestra propuesta y han recibido a las estudiantes que participaron muy amorosamente y también con mucha generosidad. Entonces eso es muy importante en estos tiempos, para pensar también el lugar de lo público como un lugar de forja de lazos y de producción de conocimiento. Así que realmente un gran agradecimiento por eso. Nosotras con Paula estamos a cargo de una asignatura en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que es una asignatura que forma parte de un tronco, de una ramificación de la carrera para los últimos años, un ciclo orientado en investigación. Es una asignatura que se aprobó con la reforma del plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación, un plan de estudios ideado hace más de 10 años, que por distintos motivos no fue aprobado sino hasta 2024. Ahí se genera esta orientación en investigación, donde nosotras estamos a cargo de una materia que se llama Teoría Social y Problemas de la Comunicación. Junto con esa aprobación de una orientación en investigación,
aparece también una instancia de curricularización de prácticas preprofesionales dentro de la carrera de comunicación. Es decir, que los estudiantes que se van a recibir tienen que sí o sí hacer alguna instancia de articulación con algún tipo de institución u organización externa a la universidad, donde poner en práctica algunos de sus saberes de investigación, de saberes profesionales, para un futuro desempeño profesional. Y esas instancias de práctica preprofesional, que es lo que nosotras propusimos aquí con archivos y colecciones especiales, está siempre en articulación con algún equipo docente. Es decir, equipos docentes de la carrera y personas referentes de las organizaciones o instituciones receptoras arman una propuesta de práctica preprofesional, y es ahí donde distintos estudiantes pueden inscribirse y tomar algunas tareas a modo de práctica formativa. Es un tipo de prácticas que dura unos 6 meses como máximo, entre 4 y 6 meses, y bueno, nada, tiene que ver esto con las competencias y las capacidades que se supone que desarrollan las y los estudiantes de comunicación a lo largo de su formación en la universidad. Nosotras propusimos este año una práctica preprofesional aquí, que tuvo lugar entre mayo y agosto de 2025, donde hubo 2 estudiantes avanzadas de la carrera, que aquí contamos con la presencia de una de ellas, Sofía Alemán, y también Guadalupe Benítez, que estuvieron participando de esta experiencia, que ahora vamos a contar con un poco más de detalle. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? La primera idea que sí nos interesa como compartir a partir de la formulación de esta propuesta de práctica preprofesional en la carrera de Ciencias de la Comunicación en las Facultades Sociales de la UBA tiene que ver con cómo entendemos la investigación, que quizás trata de desarmar un poco esas ideas que están sedimentadas, donde aparece la investigación como algo aparte, específico, solamente vinculado al académico y no vinculado con una profesión. Entonces ya la inscripción de una propuesta, de una formación investigativa como una práctica preprofesional, tiene algo de lo polémico en términos de nuestra carrera, pero creemos que en cualquier carrera de ciencias sociales aparece como más bien de otro orden. Y nuestra propuesta más bien es entenderlo como una práctica que tiene un desempeño profesional específico, y en este caso, para nuestro campo, el campo de Ciencias de la Comunicación, entender que en cualquier ámbito que nos desarrollamos tenemos generalmente una práctica de investigación. No importa ya si está acotado al académico o no, es una forja que tenemos desde la propia carrera o nuestra propia formación. Ahora bien, lo que sí identificamos es que las y los comunicadores trabajamos mucho con y en archivos. Sin embargo, en la formación de nuestros graduados, nuestras graduadas, no aparecía como un área formativa explícita, específica, sino por el contrario, identificamos que era un área de vacancia. Entonces, por un lado, desde la asignatura que damos con Silvia, trabajamos o problematizamos desde diferentes aristas y cuestiones, vamos a decir, la temática o la problemática de archivos. Para la propuesta de la práctica preprofesional fue más que nada intentar proponer que nuestros estudiantes pudieran también ser parte justamente de la generación de archivos, del proceso de formación de los archivos que estuvimos escuchando recién, cómo se arman los cuadros, cómo se deben cuidar, cómo conocer todo ese proceso de elaboración y conservación. Tenemos todo muy guionado, como ven. Así somos. Entonces, ahí propusimos una vinculación entre comunicación y archivos, que por ahí no es la más obvia que quienes no vienen de la comunicación podrían pensar, que tiene que ver con la idea de comunicación como difusión. Digamos, nuestra impronta investigativa en comunicación no va por ahí, digamos, no estamos pensando en hacer una buena difusión de archivos, por ejemplo, que podría ser perfectamente algo posible, pero no fue lo que nosotras propusimos, sino que nosotros tratamos de pensar la articulación entre archivos y comunicación a partir de lo que es el objeto propio de la investigación en comunicación, de los estudios en comunicación, que tiene que ver con el estudio de los procesos sociales de producción de significaciones.
suena raro y pomposo, pero básicamente lo que tratamos de entender es como cierta dimensión discursiva, cierta dimensión material, en este caso de los documentos de archivo, y poder intervenir desde ese lugar. ¿Qué nos interesaba cuando planteamos esta práctica preprofesional? En particular, que las estudiantes tuvieran un acercamiento al mundo de los archivos, porque eso no forma parte de lo formativo necesariamente a lo largo de la carrera. Ahora nosotros lo estamos introduciendo, pero digamos, bueno, es algo que no forma parte necesariamente de la formación de comunicadores y comunicadoras, si bien existen numerosos graduados de la carrera de comunicación trabajando en archivos. Hoy en día, tenemos ejemplos aquí, pero en muchos archivos hay graduados y graduadas de comunicación, pero la formación por ahí no estaba traduciendo eso antes de graduarse. Entonces nos interesaba hacer un aporte en ese sentido, y por otro lado nos interesaba también poder contribuir desde los saberes de la comunicación a la producción de archivos, ¿no? A la puesta en acceso, al procesamiento de archivos. O sea, no solamente que aprendieran, sino también que desde nuestra impronta pudieran hacer alguna contribución. En particular hicimos una propuesta que nos propusimos tareas que eran el mundo y sus alrededores. En la práctica después eso lo fuimos definiendo y acotando, y las estudiantes trabajaron en particular con el Fondo Juan María Gutiérrez, que es el que Mauro y Lucía comentaron hace poquito, y nos ahorraron algunas cosas que queríamos decir para contarles de qué se trataba ese fondo. Ya fue dicho. Trabajaron con ese fondo haciendo esas tareas eso sí que lo tengo que leer porque es como muy preciso, esas tareas de corroboración de la coincidencia entre las bases de datos y los archivos físicos, ¿no? Insertando hojas testigo, bueno, como haciendo ese macheo que comentaban antes entre el archivo de Moglia y García, el archivo de Juan María Gutiérrez y el archivo que se está procesando hoy en día, tratando de hacer esa unidad. Hicieron también carga de cartas del epistolario, y eso estuvo muy bueno. Yo pude presenciar el trabajo de las estudiantes, cómo trabajaron mano a mano también con los compañeros que trabajan de manera permanente en la sección de archivos y colecciones especiales. Aparecen problemas, se van resolviendo. Eso fue como, me parece, muy enriquecedor de esta práctica. Y luego propusieron las chicas una tarea que tenía que ver con la elaboración de una guía de usuario, que luego fuimos viendo que eso tiene unas dimensiones y unos alcances enormes, pero sí que pudieron producir el cuadro de clasificación que Lucía y Mauro mostraron hace un ratito, que de alguna manera fue un instrumento que a ellas les sirvió. Me da cosa hablar de ellas, siendo que hay una que está aquí, pero bueno, me tocó este rol. A ellas les sirvió para comprender mejor la estructura de este fondo de Juan María Gutiérrez, y que también es un instrumento que contribuye a la descripción general del fondo para posibles usuarios que accedan al fondo. Por otro lado, bueno, también pudieron hacer algunas visitas muy interesantes a los depósitos y al laboratorio, y agradecemos siempre que las hayan recibido también, y diseñamos un dispositivo que fue bastante interesante, que fue lo que llamamos la bitácora, que fue como una especie de diario de viaje de la experiencia, un archivo compartido donde semana a semana las estudiantes iban dejando sus memorias respecto de las tareas que habían hecho, los problemas que habían aparecido, las dudas que quedaban pendientes, y sobre ese archivo fuimos trabajando tanto las docentes como los referentes de la institución para poder ir avanzando conjuntamente en el proceso. Y lo interesante es que esa bitácora, que debe tener, no sé, 50 páginas, queda como memoria también de todo lo ocurrido, incluso de las vivencias, de lo acontecido en una práctica que se realizaba, por ejemplo, los miércoles por la mañana. Entonces, bueno, como esa integralidad del dispositivo pedagógico para poder pensar el acercamiento a los archivos, cuando es un universo con un léxico novedoso para quienes venimos de la comunicación, bueno, fue como muy, muy provechoso esa manera de acercarse. Bien, algunos aportes. Estas son nuestras fotitos. Algunos aportes del archivo en términos así generales a nuestro campo, el de la comunicación, tiene que ver, por un lado, con corroborar algunas conjeturas que veníamos trabajando con Silvia, y las trabajamos también en la materia, no solo en la práctica, preprofesional, que tiene que ver con advertir esta creencia que está todo en Internet, que todo se resuelve en Internet, y la necesidad del contacto material con los documentos, por un lado porque permite desde ese lugar un poco sensorial y un poco no, tomar dimensión de otro tipo de mundo, otro tipo de tiempo,
y también problematizar justamente la temporalidad que nos viene dada con lo digital, ¿no? Como hay algo ahí que lo digital aparece como más fácil, que está muy bien poner a disposición, pero el encuentro con los documentos materiales permite como entrar en otra temporalidad y conectar también con otra reflexión sobre el tiempo que los documentos habilitan. Y en la práctica eso justamente en las bitácoras apareció reiteradas veces. Ahí hace que sí, Sofía, así que voy bien, me quedo tranqui. Después también pudimos corroborar, que es algo que obviamente si está Lucía acá, podemos corroborar que es una profesión posible el trabajar con archivos para graduados y graduadas de la carrera de comunicación, que aparece siempre, esto es como algo que tenemos que desarmar, aparece siempre muy ligada a la cuestión ahora de los community managers, en otro tiempo era la televisión, en otro tiempo era el periodismo gráfico, pero siempre estamos lidiando con ese mundo mediático que tenemos que abrir, también esos horizontes profesionales, y poner en valor. Y por último, que es algo que es justamente como la magia de los archivos, podríamos decir, que es ese contacto aurático que hay con los documentos, que en un punto nos permite como volver a reflexionar en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, en lo que nos deja la vida analógica con respecto a lo digital, y después con las producciones más singulares, qué podemos pensar en términos de cuando estamos investigando, qué preguntas problematizadoras nos hacemos. También pudimos pensar aportes de la comunicación al archivo. Sí, con esto ya terminamos nuestra intervención. Por un lado, digamos, ¿qué podemos aportar desde la formación de quienes transitan la carrera de comunicación? Muchas cosas seguramente, y muchas cosas aprender también, pero pensábamos algunas cuestiones que tienen que ver en, diseñar y mejorar algunos instrumentos para la comunicación con el público, ¿no? Digamos, para poder hacer más accesibles las interfaces y los archivos al público, algo que comentaban en la ponencia anterior y con lo que coincidimos plenamente, digamos que es un desafío y hay algo de la mirada comunicacional que puede trabajar en ese lugar. Después, algo vinculado con la especificidad, como decía antes, de nuestro objeto de estudio, que es difícil por ahí de decir en 30 segundos, digamos, pero que tiene que ver con poder contribuir en la descripción de los documentos, teniendo en cuenta algo que va más allá de las condiciones inmediatas de producción de un documento, sino también en la memoria que guardan las palabras. Entonces los discursos pueden vincularse de otras maneras a partir de esa especificidad de lo que guarda el lenguaje, la memoria del discurso que se plasma en los documentos. Y por último también un aporte a la elaboración, como comentaba recién con el caso de la bitácora, de las memorias del trabajo, de poder hacer transferibles y transmitibles los procesos de trabajo para otras y otros que luego retoman esas tareas. Entonces, podemos contribuir desde esos lugares y creo que en la práctica tal vez todo eso no se llevó como hasta sus últimas consecuencias, pero sí hubo atisbos de que esos son lugares interesantes para la intervención y para poder seguir pensando formas de articulación. Hasta acá dejamos QR, nosotros formamos parte de un grupo de investigación en estudios de imaginación, ideología y discurso. Porque si quieren también conocer, hay algo de la mirada teórica que no venimos a compartir hoy acá, pero que está puesta en juego también en el armado y en el diseño de la práctica y en la articulación también de este encuentro entre lenguas, si se quiere, del archivo y la comunicación. Lo dejamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, Silvia, por venir a compartir ahí desde ese lado. Porque no siempre se hacen estas instancias, ¿no? El cuatrimestre pasa, se cierran las actas, las cosas terminan y la verdad es que estamos muy contentos de escuchar cómo fue desde ese lugar. Bueno, segunda presentación. Voy a leer sus CVs porque no voy a presumir que todos venimos del mismo campo. De hecho, esta es una sala que tiene gente de muchos lugares y de ámbitos nuevos, así que María Susana no quería que la presentemos, le decimos Tunia, María Susana Cagliolo, que ella es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Nacional de las Artes.
Es docente de esta carrera y de la Universidad del Museo Social Argentino, participa en grupos de investigación y dicta cursos de extensión universitaria, coordina, realiza trabajos, asesora en preservación, conservación y restauración en bibliotecas, archivos y museos, capacita al personal de instituciones públicas, privadas, efectúa rescate de colecciones siniestradas. Bueno, él también es parte de nuestro equipo acá en la biblioteca, por más de que hoy venga junto a José Pérez Bota. Su currículum también es muy largo, podría resumirlo. Quien es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información de mi facultad, Filosofía y Letras, con orientación en Preservación y Conservación. Es licenciado en Química y magíster en Ingeniería en Calidad. Doctor también en Filosofía. Actualmente es profesor en distintas instituciones académicas, como la Universidad Nacional de las Artes, Filosofía y Letras, la Universidad del Museo Social Argentino, el Otto Kraus y bueno, varias otras. Dirige talleres de preservación y conservación y restauración del patrimonio, y dentro de la Biblioteca del Congreso de la Nación está encargado del Laboratorio de Preservación y Conservación, ¿cómo se llama ahora? Hay que decir, para que todos sepan, con José armamos el Laboratorio de Preservación y Conservación de papel, y ahora tiene un nuevo desafío, que es la preservación digital. Mañana va a estar la presentación de ese espacio, y tiene a cargo todos los procesos de digitalización y microfilmación de la casa, propiamente dicha. Y bueno, los invito a que nos cuenten un poco de esta nueva propuesta, que es la diplomatura en colecciones bibliográficas, en el cuidado de colecciones bibliográficas y fondos archivísticos. Hola, breve porque estamos atrasados ya muy una hora. Este desafío que tomamos, hacía rato que con Pérez veníamos pensando, desde el momento, y acá vi y hoy se nombró varias veces, desde que se cerraron espacios públicos de formación en cuidado de colecciones, como era el curso que dábamos en el Otto Krause, que estudié durante 30 años, y finalmente, formalmente, hace 2 meses se puso el ancho de cerrarlo, aunque hacía varios años ya que no se abría. Entonces estamos buscando, sobre todo Pérez, que tiene la impronta de seguir formando gente, un espacio, ya lo voy a explicar él después, donde se pudieran reunir estas capacitaciones desde un punto de vista formal, pero no de la academia de grado, no del producto de grado. Y se pudo hacer a través de la UNA, en convenio con la Biblioteca del Congreso, y presentando esta diplomatura, que acá tenemos algunas de las cursantes que vinieron a acompañarnos, veo 3, no sé si alguna más, puede ser que había otra y se hayan ido ya, pero bueno, es lo que quería decir con respecto. Sí, por favor. Lo que yo voy a decir es lo técnico, así duro, es con respecto a la modalidad. La pensamos bastante. Esta primera cohorte se armó así, con una presencialidad y a distancia, es decir, mixta, con lo cual pudo asistir gente del interior del país, y tenemos una cursante de Uruguay con 2 encuentros durante el cuatrimestre, que fueron un día en la UNA, o sea, 2 días en la UNA y 2 días en la biblioteca, que nos abrió las puertas para las prácticas. Importante la certificación. Las diplomaturas no ofrecen títulos, no dan títulos, dan certificados. Eso es importante, nosotros siempre lo decimos, porque si bien tiene un programa, no tiene materias, tienen cursos, y lo que sí es importante es que el plantel docente, que fue algo que también Pérez insistió mucho, es en cuidado de colecciones, por lo tanto, 3 de los 4 que están ahí provienen de las ciencias de la información, como es Pérez Bota y Anarelli, que son de la UBA, de bibliotecología y especializados en conservación, y Matsumoto, que está mal escrito, ahora que lo veo, licenciada Matsumoto, que está acá, que trabaja también en el taller del Senado. Ella es licenciada en conservación, pero se está recibiendo en bibliotecología en la Escuela de Biblioteca Nacional, con lo cual soy la única que no tengo formación en bibliotecología. Los acompaño, porque bueno, siempre es algo muy importante. Los conservadores entramos en las bibliotecas con bibliotecarios, entramos en los archivos con archivistas y entramos en los museos con museólogos. Sí, eso es importante, por eso tenemos que formarnos. Hay mucha gente que hace las 2 carreras,
y otros conservadores que se forman de manera tangencial un poco. Lo que hago yo que sé un poco. No me considero ni bibliotecaria, ni archivista, ni museólogo, porque no me dan los papeles. Invitamos a hacer lo mismo al revés, con lo cual creemos que hay que estudiar. Hay que estudiar carreras, son hermosas carreras, la de conservación, la carrera de grado, hay posgrado y también estamos abriendo estas diplomaturas con docentes que tienen la formación académica pertinente. Y lo otro era bueno, la distribución un poco para que conozcan, igual está, no lo pusimos, pero si ponen visuales, diplomaturas, aparece todo el programa, hay varias solapas en las cuales se explica a lo que estamos apuntando, los distintos cursos. Terminamos el primer módulo, ¿cuándo lo terminamos? Bien, el sábado pasado terminamos el primer módulo y bueno, el año que viene empezaremos con el primer cuatrimestre con el segundo módulo, que también va a tener prácticas, supongo que en la UNA y en la biblioteca. Bueno, la idea de esta diplomatura, nosotros ya la traíamos de hace mucho tiempo. Había una institución, el Kraus tenía una especialización en papel y en, de materiales, ¿no?, con soporte papel en distintos formatos. Era un curso de especialización que se daba a la noche. Bueno, se cerró este curso. Lo importante que tenía este curso, el Otto Kraus, era que hacía una articulación entre las distintas disciplinas y la conservación de los objetos en instituciones. Al cerrarse esta especialización que tenía el Otto Kraus, lo que sucedió es que esa articulación quedó nada, no está. Entonces, ¿qué pasaba? Venían las personas recibidas de las instituciones, de las universidades en conservación, restauración, a una institución como puede ser una biblioteca, un archivo, un museo, y claro, y se encontraban con colecciones. Este era un problema. ¿Por qué? Porque la formación de sus comienzos hacía, digamos, hincapié en lo que era el objeto único y en obra. Y bueno, y las unidades de información tienen colecciones. Entonces, en principio lo que tratamos siempre es de sensibilizar en la importancia de cuidar el patrimonio documental, por un lado. Esto no es solamente sensibilizar en el sentido de decir, bueno, cuidemos el patrimonio documental, sino que también tiene que ver con algo que hablaba el director coordinador esta mañana, que tiene que ver con la certificación de la información que tienen las unidades de información en la actualidad. Porque la bibliotecología, también sucede en los archivos, perdió su objeto de estudio porque se desmaterializó. Entonces pasa a ser la información. Con un tema, ¿no?, que era un poco lo que estaban acá hablando las compañeras. ¿Cómo verificamos o cómo certificamos que lo que está, digamos, en un soporte digital es verdadero? Y ahí también hay otro problema que se genera, que tiene que ver con la dimensión que no es material del objeto, que también es necesario conservarla y también es necesario cuidarla, no solamente la cuestión física, sino lo que el objeto representa como símbolo, que es un poco lo que se pierde. Y la otra cuestión que tenía que ver es, bueno, ¿cómo hacemos este cuidado? Bueno, las acciones tienen que ser concretas. ¿Y dónde? En estas instituciones que los cuidan. Y esa es el objetivo o la idea de esta diplomatura. Los contenidos, tiene contenidos teóricos, que un poco tienen que ver con esto que les acabo de decir, y contenidos prácticos. Los contenidos prácticos están en el diagnóstico, las técnicas de conservación y la elaboración de planes de preservación y, sobre todo, el plan de preservación por excelencia, que son los planes de emergencia.
Está orientada a la organización y planificación de la preservación, a los programas de conservación que se desprendan de estas planificaciones y, por lo que estaba diciendo recién, también a las cuestiones relacionadas a la preservación digital. Y acá un puntito y digo que preservar objetos digitales es mucho más complicado que preservar objetos físicos por la obsolescencia tecnológica. O sea que uno tiene que estar anticipando todo el tiempo cómo van a variar los formatos, cómo van a variar, digamos, los lugares de guarda y cómo hacemos para leer la información. O sea, es mucho más complicado que el objeto físico. El enfoque que le dimos a esta diplomatura es pensar la conservación como una disciplina transversal. No desde la aplicación, digamos, directamente de lo que la academia, cómo lo ve la academia, sino desde la perspectiva que tenemos desde los profesionales de la ciencia de la información. Por eso, bueno, se conformó el grupo de esta manera, ¿no? De la manera que ustedes habían visto. Tanto Carla Gianalini como yo, los dos somos bibliotecarios, con formación también archivística, pero aparte la orientación que seguimos es la preservación y conservación de bibliotecas y archivos. También planteamos la colaboración interdisciplinaria desde la ciencia de la información y la conservación de bienes culturales. El complemento de conocimiento está en la conservación preventiva, técnicas específicas de conservación y formación de trabajadores que puedan ser capaces de gestionar fondos y de conservar fondos en sus instituciones. ¿Qué más? Bueno, específicamente lo que tratamos es de capacitar en evaluación, protección, digitalización y organización de colecciones y fondos. Y garantizar la conservación y el acceso a largo plazo. Y sobre todo, poder que las distintas instituciones que tienen materiales o que cuidan materiales, digo, ya estoy hablando como objeto físico, tengan la sensibilidad de darse cuenta que estos materiales son los que van a poder darle verdad a la información que van a difundir. ¿Sí? La biblioteca, digo esto nada más y ya... la biblioteca va a seguir y sigue microfilmando. O sea, sigue generando un objeto físico de conservación. Y bueno, y este objeto creo que, digamos, en el transcurso de generar, ¿no?, objetos digitales, algunos que nacen digitales, otros que los vamos creando nosotros, la organización de todos estos archivos, en algún momento vamos a tener que volver a casa. Y casa no va a poder ser una cuestión virtual, sino que va a tener que seguir siendo algo material. Así que bueno, esa es la idea que tiene esta diplomatura. Estuve pasando muy rápido las fotos, pero bueno, ahí pueden ver el resto de la presentación de Susana y... Si querés decir. Sí. Solamente decir que las últimas imágenes son de las prácticas que hicimos en la UNA, 2 viernes donde se hicieron prácticas de tratamiento sobre papel plano, y ahora claro, porque es como si fueran hojas de libros o documentos, y después 2 sábados, gracias también al personal, que no me acuerdo cómo se llama, la gente que era ahora sí, institucionales, que nos hicieron una recorrida magnífica, tanto por biblioteca, revista, como por... porque hubo una que... muchas gracias, porque bueno, los cursantes pudieron hacer actividades de relevamiento que el año que viene van a continuar. En el caso de intervenciones vamos a trabajar con libros, y en el caso de relevamiento y... Sí, y sobre todo también decir que, o sea, que los grupos que se formaron y los pasos que hicieron a través de
digamos, los depósitos de la biblioteca, generaron 4 informes de diagnóstico que serán entregados acá a la institución, muy buenos informes que serán entregados a la institución, bueno, para que vean cómo desde otras disciplinas se pueden hacer un relevamiento y qué ideas pueden tomar de ahí, o bueno, o algunas cuestiones relacionadas a sus depósitos. Bueno, muchísimas gracias, Tony y Susana. Una cosa que quiero aclarar, que sumar, porque no tienen por qué saberlo, esta diplomatura también la cursan de manera 100% gratuita algunos trabajadores de las distintas áreas de la biblioteca, porque cuando digo, no, pero lo cuento porque me parece una experiencia virtuosa para pensar espacios y que la biblioteca se abra como espacio de práctica, por más de que sean diplomaturas pagas, son muy económicas porque además la universidad pública sostiene salarios docentes, digamos, no están pensadas desde otra lógica, es justamente pensar espacios que hacen a nuestras necesidades, ¿no? Son, digo, hay 5 años de carreras, hay personas que venimos de otras disciplinas y necesitamos una formación específica como esta, más breve pero también interdisciplinar, y que encontramos las maneras, ¿no? Para que funcionen, de las dos partes, y me parece que que eso es un acierto, que creo que es algo que otras instituciones quizás aquí presentes puedan aprovechar también. Así que agradecerles a Susana y a Tony por estar todo el tiempo pensando cosas nuevas y proyectos y ser como es un motor que irradia cosas nuevas, y lo hacemos, no saben la presión que mete Tony para hacer todo. sabemos. Pero bueno, no sé si hay preguntas del público, hay una por allí. Tenemos muy poquito tiempo pero vamos, así que todas juntas y levanten la mano y les acercamos el micrófono. ¿Dónde era la pregunta? Yo estoy sin voz, ¿se escucha? Igual me tengo que ir rápido de Cardíaca, así que voy a ser rápida, buscar a la nena. Yo soy una alumna de la diplomatura, trabajo en un organismo del Estado, estoy a cargo del archivo y la biblioteca, que es un desastre y lo tengo que hacer todo desde cero yo sola. Y quiero decir que esta diplomatura es excelente porque me ha capacitado. No solamente me ayudó a ver que en parte estoy bien encaminada en mi trabajo, sino también en lo que tengo que modificar y en aprender cosas nuevas. Y las clases presenciales son intensivas y excelentes, y esta posibilidad que tenemos de hacer estas prácticas tanto en la UNA como en la biblioteca ayuda un montón a mejorar mi trabajo. Me quedé sin voz. Lo dije todo. Pero bueno, quería decirlo porque anótense, y es económica, sí, en serio. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, hay por ahí una más y cerramos. Sí, a mí me gustaría saber cuándo abren las inscripciones. Ahora, el año que viene, hacemos en el primer cuatrimestre, hacemos la segunda parte. La idea sería ver si lo podemos abrir como segunda corte en 2027. Wow. Pero mientras tanto, seguimos en contacto. Porque estamos tratando realmente esta primera corte, como decimos con las compañeras, también nos estamos ajustando y viendo, seguramente va a haber algunos ajustes gracias también a las devoluciones. Tal vez algo nuevo. Tal vez algo nuevo, sí, y mejorado, así que también las chicas estén atentos, ¿sí? Pero bueno, gracias por tus palabras y gracias por el apoyo también de haber venido. Bueno, muchísimas gracias a los participantes, un aplauso. Se quedaron hasta ahora, los que están llegando también. La vamos a sumar ahora a la mesa de archivos de arquitectura Patricia Méndez a la moderación, que me va a ayudar, ya tiene todo ya sistematizado. Patricia es arquitecta, no voy a pedir a ella que se presente si algo falta, pero lo que quiero decir yo es que es la persona que está trabajando con nosotros en archivos y junto a Ramón para llevar adelante la integración del CEDODAL y que el CEDODAL tenga nueva casa.
estamos por lo menos tratando de hacer eso y bueno, que exista esta mesa en las jornadas del año pasado y esa tiene que ver con nuestra intención de, a partir del ingreso de la colección CEDODAL, pensar y convertir a la biblioteca en un centro de investigación y archivo de patrimonio. Y eso no lo hacemos solos, lo hacemos con el CEDODAL y lo queremos también ir haciendo con instituciones dedicadas a lo mismo de todo el país, porque algunas ya han pasado por esos lugares por los que estamos pasando y tienen mucho para enseñarnos, porque compartimos fondos en muchos casos y si queremos mejorar nuestros servicios de referencia y nuestra atención a investigadores tenemos que pensar también en conocernos para poder guiar mejor a nuestros usuarios y para, insisto nuevamente, seguir pensando que estos espacios sean espacios de activos, ¿no? de conversación sobre todo, las cosas buenas y las malas, los problemas, los desafíos. Ese es un poco el carácter de la mesa, que bueno, Patricia básicamente fue la que me ayudó a pensarla y cursó buena parte de las invitaciones, a quien agradezco profundamente por la labor diaria, y no lo voy a decir ahora porque no me quiero olvidar. En el espacio de la cisterna, actualmente, el sitio arqueológico en Moreno 555, hay una muestra de Art Deco que curó Patricia y Ramón, con justamente colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos y la biblioteca, que si tienen ganas, va a estar todavía exhibido un tiempito, así que los invito a verla. Patricia, te paso la palabra. Buenas tardes. ¿Se escuchan? Sí. Gracias, Gisela. La verdad es que estoy muy contenta, no solo por el encuentro, sino porque me reencontré, esto de la sinergia, ¿no? Con mucha gente que hacía mucho no veía y que tenemos puntos en común. Doblemente contenta porque en este ámbito, y no voy a robar mucho tiempo a los expositores, el Congreso de la Nación es un sistema federal y les hablo como decía un colega rosarino, como una persona que soy del exterior de Buenos Aires. Entonces, en esta mesa, encontrarme con gente que también es del exterior de Buenos Aires y que busca por las mismas cosas e intereses que tenemos quienes amamos los archivos de arquitectura, me pone muy contenta. Si no hay memoria, no hay historia. Sean por ahí, y creo que los archivos de arquitectura sí tienen tanta importancia como todos los otros archivos. El panorama que hemos visto hoy, que la verdad que nos ha iluminado para continuar, sobre todo en ciudades como las que estamos todos transitando ahora con la gran metamorfosis, no para pensarlo desde la nostalgia, sino el archivo de arquitectura lo que hace es nutrir y alimentar para las cosas que se hicieron bien, que se pueden mejorar, o aquellas que se puedan mejorar. Voy a dar paso a colega de Tucumán, que voy a presentar, el arquitecto Javier Roy, va a presentar el CEDOARC, parecido al CEDODAL, pero parecido, historia y presente. Javier, que es también amigo, colega de años, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Tucumán, profesor asociado de la Historia 2 en esa casa de estudios, dirige el CEDOARC, encabeza y participa de distintos proyectos de investigación, entre los cuales voy a mencionar uno porque son muchísimos. El último subsidiado por la Fundación Williams, que es conservación preventiva, catalogación y accesibilidad del archivo histórico de la empresa Soliazo Hermanos. Es autor de libros, de artículos sobre la temática de investigación, miembro del ICI, para quienes no saben, es el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. También varios de los colegas que están acá en la mesa integramos el ICI. Así que, Javier, tu turno. Bueno, ¿se escucha? Sí. El mismo problema que vos. Primero, antes de comenzar con la presentación, agradecer a Isela, agradecer a Patricia y agradecer también a Graciela Moretti, que fue la que dio mi nombre, porque nos conocemos, somos amigos y ella sabía que era director del CEDOARC. Mi presentación va a tratar sobre el Centro de Documentación de Arquitectura del Noroeste Argentino, el CEDOARC, trayectoria, desafíos y perspectivas en la preservación del patrimonio documental regional.
Pero, ¿qué es el CEDOAR? El CEDOAR es una unidad académica que depende del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. El origen del CEDOAR viene gestándose desde hace mucho tiempo. La intervención de Tedeschi en el año 1956 en Tucumán como profesor de la casa fue un cambio en la mirada de cómo enseñar la historia de la arquitectura y de cómo hacer los proyectos de investigación, basándonos en el análisis de los objetos arquitectónicos y de los bienes patrimoniales. A partir de ahí y de esa mirada comienza con los distintos arquitectos que fueron hasta la creación del Instituto de Historia y Patrimonio un cambio en la mirada y una necesidad de contar con la documentación de los bienes sobre los cuales se trabajaba. Es así que en el año 2011 se formaliza este centro de documentación con la creación del CEDOAR. Pero el CEDOAR, desde el 2011 que se creó hasta hace 2 años, era más que nada, alguien dijo en alguna de las presentaciones, era una colección o un lugar donde se mandaba archivos sin tener ningún tipo de acceso ni nada. Se ponían en caja los planos que se necesitaban o que se iban haciendo de levantamientos y relevamientos como trabajos de campo, pero no había una profesionalización en el sistema de archivo del CEDOAR. La misión del CEDOAR era entonces reunir, como dice ahí, reunir, gestionar y difundir la documentación tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias. También tiene apoyos específicos como ser el apoyo al ecosistema académico, es decir, que los profesores de la casa se nutran de las colecciones que tiene el CEDOAR, el servicio a la comunidad especializada, porque es una fuente de consulta actualmente de las direcciones de patrimonio, de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y sobre todo de la Comisión Provincial y Municipal de Arquitectura de la provincia, y ser también un gestor comunitario del patrimonio documental. ¿Cuáles son las colecciones con las que contamos en el CEDOAR? Sobre todo son fuentes que han surgido de relevamientos, como dije, de campo de los más de 50 años de trabajo. El equipo, Patricia lo sabe, estaba integrado por grandes arquitectos de historia de la arquitectura, como fue el arquitecto Nicolini, como fue la arquitecta Olga Paterlini de Koch, como fue el arquitecto Diego Lecuona y como fue la recién fallecida arquitecta Marta Silva. Ellos durante 50 años que estuvieron en el instituto desarrollaron proyectos de investigación que fue lo que nutrió al CEDOAR en cuanto a planimetría, en cuanto a documentos tanto fotográficos como documentos, realmente son joyas, sobre todo los de Marta Silva, joyas de dibujos, de arquitectura, de relevamiento de todo el norte, porque los proyectos de investigación no eran solamente de Tucumán, sino abarcaban Catamarca, Salta, La Rioja y Jujuy. También tenemos colecciones de empresas, como por ejemplo hemos conseguido la donación de la empresa Sollazo, me voy a referir más en detalle a eso, archivos planimétricos de arquitectos que nos van donando los archivos de cada uno de ellos, y la colección fotográfica, que es muy amplia, del arquitecto Nicolini y de Carlos Andrés. En el año 2023 ya uno de los expositores habló sobre la Fundación Williams. Ganamos el proyecto, y es ahí cuando yo me hago cargo del centro documental sobre archivos, conservación preventiva, catalogación y accesibilidad del archivo histórico de la empresa Sollazo, una empresa que marcó la vanguardia en el norte argentino, con el objeto de catalogar los planos, ponerlos en valor y posibilitar la accesibilidad. Lamentablemente no está transformada la presentación que yo había mandado en PDF
perdón, yo lo mandaba en PowerPoint, está transformado en PDF, pero esas dos imágenes eran videos donde se mostraban los planos y las obras que tiene, que construyó la empresa Sollazo. Como para que se den una idea, la empresa Sollazo construyó el Palacio de Tribunales, construyó la Caja Popular de Ahorro, construyó la Basílica Nuestra Señora de la Merced, donde está la iglesia, donde está la imagen que Belgrano le entrega la bandera durante la batalla, construyó casas particulares de muy alto nivel, construyó en su primera etapa también diferentes obras que tienen que ver con la infraestructura de la provincia, y en la última etapa se asoció con Intirelli, una empresa italiana, y fue la que hizo las grandes obras de las hidroeléctricas, Yacyretá, y las tres grandes hidroeléctricas que tiene el país. Nosotros recibimos como donación el archivo que va desde 1928 a 1968, que fue donde se realizan obras de arquitectura de porte mediano. Este proyecto significó un renacer del centro documental, pero así como también significó un renacer, tuvimos también muchísimos inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos en el 2023 con un presupuesto en septiembre. Si ustedes se acuerdan, de septiembre a diciembre fueron la debacle económica y todo lo que sucedió, y nosotros no teníamos la experiencia ni contamos en Tucumán con todos los materiales para poder hacer la conservación y restauración de los planos, que era lo que queríamos hacer. Entonces empezamos con un presupuesto y unas cosas donde, por decirle, una cinta para hacer costura de planos costaba 45.000 pesos y pasó a valer 102.000 pesos. Y necesitábamos 8 rollos de cinta y no podíamos. Entonces, ahí asesorados por una conservacionista, doctora Silvana Zamora, hicimos el cambio de la metodología de restauración a métodos más tradicionales, utilizando papel japonés, utilizando engrudo con germen de trigo, métodos que son tradicionales en la conservación, pero que necesitan mucho más tiempo que los métodos modernos. Eso nos dificultó el transcurso o el desarrollo del proyecto, y tuvimos que hacer también una capacitación, porque no teníamos gente capacitada en hacer este tipo de trabajos, y otros inconvenientes que fuimos solucionando sobre la mezcla. No quiero detallarlo para no ocupar más tiempo. ¿Y qué significó este proyecto para el centro documental? Significó el darnos cuenta de lo que teníamos y cómo debíamos manejarlo a lo que teníamos. Entonces empezamos con el tema, y acá vienen las disyuntivas de virtualización o no virtualización, acceso a los documentos por parte de los investigadores o no, la tensión entre la consulta personal o la consulta a través de los medios virtuales, y todas esas cuestiones que nosotros no conocíamos. Yo quiero aclarar que yo soy arquitecto, soy profesor asociado en una materia, y que mi formación, igual que la de Graciela, fue docente. Hacerme cargo de esto, me tuve que poner a estudiar y a ver, creo que voy a ser uno de los alumnos de la diplomatura que daban, entonces lo hacíamos como podíamos y a pulmón. ¿Y en qué nos encontramos en este momento? En este momento nos encontramos, hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán para digitalizar el archivo de construcciones universitarias. El campus de nuestra universidad es muy importante, es un referente del movimiento moderno, entonces queremos documentar y tener todo ese acervo digitalizado para que pueda ser consultado. Nos encontramos también elaborando páginas web, nos encontramos viendo el tema de
virtualización de la información para que todo el mundo tenga acceso. Nos encontramos en una coyuntura con esto de que somos un centro documental que depende de una institución pública que no cuenta con recursos, pero bueno, nos presentamos en todos los subsidios habidos y por haber. 2 días antes de venir me informaron que ganamos un subsidio dado por el rectorado de la universidad, lo que me da la posibilidad de acceder a un nuevo escáner de planos y a una nueva computadora para tener 2 frentes de poder digitalizar. No lo he dicho por el apuro, pero tenemos aproximadamente 25.000 planos, fotografías y documentos papel. Y también nos encontramos con el tema de el insumo de la difusión, porque en Tucumán tenemos el grave problema de que el patrimonio muchas veces no está considerado porque no se lo conoce. Entonces creemos que una de las patas que hace al tema de conocer el patrimonio es difundir lo que tiene nuestro centro documental, y por eso queremos y estamos organizando exposiciones sobre las diferentes colecciones que tiene nuestro centro documental. Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir recorriendo el país. Ahora nos toca Mendoza. El archivo de la FAUD, Universidad de Mendoza, fondos institucionales de la universidad y personales de los arquitectos Daniel Ramos Correas y Juan Brugiani. La magíster arquitecta Graciela Moretti, también colega y amiga, egresada por la Universidad de Mendoza, magíster en Historia de la Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Tucumán, es docente de grado y de posgrado, dirige el Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbana de la universidad, y también desde el 2000 ejerce la dirección de Patrimonio Cultural de Mendoza. Es coautora junto a Eliana Bórmida de la Guía de Arquitectura de Mendoza, editada por la Junta de Andalucía, y sus líneas de investigación sobresalen la arquitectura industrial también, patrimonio urbano y arquitectónico, miembro de ICOMOS, ICI y de la Junta de Estudios Históricos de su provincia. Dirige la investigación que tiene que ver, imagino, con el tema que nos toca, que es la obra de Daniel Ramos Correas en el oeste argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Gisela, y a todo el equipo de la Biblioteca del Congreso Nacional por estar hoy aquí. Es un honor estar en la sala Leonardo Fabio, nacido en Las Caquitas, Santa Rosa. Así que, bueno, realmente un placer compartir con ustedes. Nuestro archivo es un archivo en formación. No vamos a poder mostrar las instalaciones porque las instalaciones del archivo forman parte de la biblioteca central de la universidad. Nuestra universidad es reciente, si se quiere, tiene 65 años y la carrera de arquitectura fue fundada por Enrico Tedeschi, que había trabajado antes en Tucumán y luego en Córdoba. Por lo tanto, cuando se crea la universidad, según Marina Weissman, la primera facultad de arquitectura privada no confesional, porque había otra que era católica, la de Córdoba. Claro. Entonces, Tedeschi arma una escuela de arquitectura y a partir de allí un grupo de arquitectos de mayor edad, como Ramos Correas, y muy jóvenes, como Brudavini y otros que lo acompañaron, van a ser los primeros docentes de la universidad. Por lo tanto, en esta presentación no solamente vamos a hablar de los archivos de esos profesores que al morir legaron su trabajo a la universidad, sino de los propios fondos de la universidad, que están quizás dispersos, unos en el rectorado, otros en la carrera de arquitectura y otros en la propia biblioteca central. Un poco el objetivo era, a partir de este trabajo, comenzar a visibilizar este patrimonio documental propio, pero también legado por sus antiguos profesores. Y me tomé la licencia de agregar a una figura más
que fue un constructor como Ferrer, como Pedro Luis Ferrer, Ribes Ferrer, que también estamos en proceso de recibir la donación de su obra. Si bien él no era arquitecto, como los restantes, como Ramos Correas y como Brudavini, la obra de este constructor, que estudió en Valencia arquitectura, pero luego se radicó nuevamente en el país, es de gran relevancia, sobre todo para estudiar el patrimonio de los cines, como Patricia ha trabajado varias veces esa temática, y también obras que realizó en otras temáticas. En esta línea del tiempo he puesto los años de fallecimiento. Pedro Ribes murió en 1962, es decir, un año después de la creación de la Facultad de Arquitectura. Durante casi 50 años su patrimonio documental estuvo en una casa cerrada. A partir del trabajo de investigación de cines que se hizo hace 10 años, ese trabajo empezó a salir a la luz. Y a partir de ese momento, su hijo, Félix Ribes, que había estudiado arquitectura en la escuela de Tedeschi y de Ramos Correas, no logró recibirse, empezamos un trabajo sostenido de sistematización y de registro de ese material, que calculo que en los próximos meses va a ser su ingreso al nuevo centro de documentación de la facultad. En el caso de Ramos Correas, él muere en 1991, a los 93 años, la misma edad que tenía Brudavini hace 2 años cuando falleció. Ramos Correas, al haber sido docente fundador, él en su testamento legó su patrimonio a la universidad y durante 32 años estuvo en la facultad sin un estudio sistemático, podríamos decir, que esperamos que se pueda lograr a partir de estos proyectos que estamos realizando. En el caso de Brudavini, cuando muere en el 2023, él ya había donado en vida su biblioteca, que ya estaba en la facultad. Y ahora su hija, Verónica, ella es la escribana, está haciendo ese protocolo para que sea una donación con cargo, para que ese trabajo esté bien resguardado y difundido, como era la voluntad de su padre. En el caso de Ramos Correas, además vendió una gran propiedad, casi fue como una donación, una venta simbólica de una propiedad donde ahora está el colegio secundario, o sea, no solamente su patrimonio documental, planos, fotografías, recortes, sino también una propiedad en las afueras de la ciudad. Y recientemente, bueno, aquí están los 3 personajes, Daniel Ramos Correas, Pedro Ribes y Juan Brudavini, con los estados de donaciones. La donación efectiva que ya está a resguardo en la facultad es la de Ramos Correas, que está instalado todas sus cajas, todos sus planos en la biblioteca central de la universidad, y a partir de las últimas gestiones de las autoridades de la Facultad de Arquitectura, con la creación de un programa que se llama Guardianes, ese programa lega a algún docente actual la figura del custodio de ese patrimonio. Quizás no va a ser el investigador de ese patrimonio, pero sí la persona responsable de cuidar el fondo. Se llama programa Guardianes. Y con respecto al patrimonio documental, a la derecha estamos viendo parte de lo que son los legajos de los docentes de la universidad. Entonces, en arquitectura hay en un sector de la facultad todos los legajos docentes, todas las epístolas, todas las notas, toda la documentación que hacía al ingreso de ese profesor y a la trayectoria hasta su jubilación. Ese material es fundamental porque ha sido utilizado para investigaciones como el diccionario de arquitectura, de CONICET y otros proyectos. Los otros currículos que estamos viendo, el de Daniel Ramos Correas, es uno de los tantos que eran de su fondo privado, de su fondo personal, y que fueron llevados a la universidad. En el caso de Pedro Ribes, es el único currículum, una pequeña hoja que muestra, se presentaba él en el año 57, 58, antes de morir. ¿Qué material, qué documentación hay de cada uno? Bueno, planos de los 3 arquitectos.
fotografías tanto propias, sacadas por ellos, como de fotógrafos que los propios arquitectos encargaban a fotógrafos reconocidos de Mendoza. En el caso de Ramos Correa fue director de parques en la década del 40 y él en cada una de las intervenciones contrataba al fotógrafo para el antes y el después. En el caso de Brudavini, además, él era fotógrafo. Su legado fotográfico lo ha derivado a quien era su compañera en el campo de la fotografía. No las fotografías de arquitectura, que esas sí van a llegar a la Facultad de Arquitectura. Por supuesto, libros y revistas en el caso de Ramos Correa y de Brudavini, y en el caso de Pedro Rives, muy importante, todas sus carpetas de contratos, porque él formaba parte de una empresa constructora familiar, Rives y Asociados, que eso lo guardó su hijo durante, como les decía, 50 años. Y eso es un material muy importante para trabajos de investigación. Con respecto a qué se está haciendo con estos archivos, se han podido, por ejemplo, actualizar los registros de sus obras. Quizás a lo mejor no tenemos el inventario completo de los documentos, pero sí, por ejemplo, en el caso de Ramos Correa, habían identificadas 98 obras que había hecho en todo el país, y gracias al archivo ya tenemos casi 200 obras. No estoy leyendo ahora, pero creo que casi 201. Y no solamente en Mendoza, en San Juan, en Salta y en otras provincias. Entonces, eso es muy valioso para esto. En el caso de Brudavini, él casi son 300 obras las que ha desarrollado, que gracias a estos preinventarios o estos primeros registros hemos podido ir develando. En el caso de Rives, casi 100 también. Lo importante es ver también la participación en otras provincias. No me voy a detener ahora porque eso es parte de la investigación, pero San Juan va a ser una provincia clave en donde Brudavini estudia después del terremoto, Rives va a trabajar ahí y Ramos Correa va a ser contratado por el Consejo de Reconstrucción de la ciudad, entonces de la provincia. Eso va a ser muy, muy importante. Por lo tanto, vemos algo de ese material donde hay obras pictóricas, hay croquis, hay documentos, hay recibos, hay realmente una variedad muy importante de material. Y aquí una lámina de cada uno para ver esa variedad. Ramos Correa, por ejemplo, además, recién decían que había sido multifacética la señora, la periodista, feliz. Bueno, Ramos Correa, además de arquitecto, sí, fue, por ejemplo, comisionado municipal, que era un término que se le daba a los intendentes municipales. Por lo tanto, en otros archivos de Mendoza, como el archivo municipal, están todas sus libros copiadores, sus cartas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un archivo vivo que vamos a tratar de conformar. En el caso de Rives, croquis, publicidades, memorias, como les anticipaba recién, y en el caso de Brudavini, muy importante la donación de su biblioteca de arte y de arquitectura, los croquis y parte de las cajas que todavía están en su estudio personal, en su estudio de arquitectura, que ahora lo ha heredado su hija. Una parte muy importante, y la voy cerrando, ha sido este año la posibilidad de difundir parte de este archivo gracias a la invitación que nos hiciera la Municipalidad de la Capital a través del Museo Municipal de Arte Moderno, donde el equipo de conservación, el equipo de montaje realmente nos dio un curso práctico de cómo hacer esa manipulación del material. Ellos fueron a seleccionar con todo cuidado, hicieron el montaje, nos lo devolvieron mejor de como teníamos nosotros el material, y durante 2 meses la obra de Brudavini, de Ramos Correa y de otros maestros como Gerardo Andía fueron expuestos en el museo a través de una muestra que se llamó Originales y que fue realmente de gran impacto en la ciudad. Finalmente, además de la exposición, se hicieron visitas guiadas al edificio, en donde siempre, a través de las charlas y de las visitas, se hacía referencia a este material y a esta relación de estos docentes con la universidad. Aquí, bueno, parte de lo que es también la hemeroteca, el proyecto que vamos a presentar ahora con un plan de 5 años para que tenga un desarrollo sostenido de este plan, y una frase que, bueno, no la voy a poder leer aquí,
porque no me acompaña la visión, y una imagen de Ramos Correas y de Andía con sus estudiantes antes de que fuera la toma de la universidad y que él dejara de ser docente con casi 80 años. Para él la universidad era todo, y por lo tanto él lega a esa institución que la vio crecer todo su patrimonio. Yo creo que será una cuestión de reivindicación a partir de este reservorio de Ramos Correas, incluir el de otros profesores también y de otros arquitectos que confíen en este archivo que esperamos sea de ejemplo para la región. Muchísimas gracias. La cabeza me está haciendo un montón de preguntas, pero vamos a continuar con Natalia Salcedo, que nos va a presentar desde otro punto de vista, digamos, el archivo histórico y documental de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué digo desde otro punto de vista? Porque bueno, es bibliotecaria, documentalista, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en repositorios, publicaciones periódicas electrónicas, preservación digital y archivos. Promovió la creación y diseño de la Biblioteca Digital Hilario Salva, perteneciente a la misma facultad y de la Universidad de La Plata. Realiza la asistencia técnica y editorial de una de las revistas que ahí se publican, que es Estudios del Hábitat. Coordina el área técnico-administrativa y de gestión documental del Archivo Histórico y Documental de La Plata. Y sigue. Su currículum integra la red de archivos de la UNLP y en la cual también ha dictado cursos. Si crees que hay algo importante que he omitido, por favor. Gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, el Archivo Histórico y Documental de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata se creó a fines del año 2022 y fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad. Se divide en dos secciones, que es la parte administrativa, que son todos los documentos que emanan de las diferentes diferentes oficinas, consejos directivos, secretarías, y se toma como cuadro de clasificación el organigrama de la facultad. Y la parte de la sección de investigación actualmente está constituida por diferentes fondos personales de docentes, graduados y alguna personalidad que esté relacionada con las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo. Bueno, ¿qué pretendemos nosotros o qué función podemos destacar de los fondos personales? Que constituyen como una fuente para las primarias para la investigación, la formación de un acervo documental de las instituciones y el estudio de la historia y la construcción de la memoria. Actualmente tenemos más de 10 fondos personales que fueron donados. El primero que fue donado fue el fondo de Marco Winograd, que fue docente de la Facultad de Arquitectura en los años 60-70, una personalidad destacada por su actividad docente, sindicalista y por su ideología política. Antes de morir fue el que fundó la Universidad Comunista en 1983, que estamos buscando, si alguien sabe sobre el tema, documentación sobre eso. Después otro de los fondos destacados es el de Jorge Tartarini, que fue director del Palacio de Aguas y también se especializó en la arquitectura ferroviaria, editó varios libros sobre el tema. Jorge Chute, que fue decano de la facultad. Otro, y esto es uno de los fondos que me parece que va a ser una joyita, que es el Fondo Tonieri, que abarca tres generaciones. El primero, el destacado, es Ferruccio Tonieri, que no era arquitecto, pero fue uno de los primeros constructores italianos que emigraron de Italia. Después está su hijo Raúl y Jorge Tonieri, que fue docente en la facultad.
Después hay otras personas relacionadas con la arquitectura y el urbanismo, como César Julio Lisioni, que es ingeniero, que también fue docente en la facultad, Jorge Saraví Cisnero, que fue agrimensor, y otra persona destacado es el fondo de Fernando Aliata, que hasta hace poco fue docente en la Cátedra de Historia de la Arquitectura, y hasta se jubiló y lo nombraron ahora profesor consultor de la facultad. Bueno, lo primero que se realizó con estos fondos fue un reporte sobre el estado de cada fondo. La mayoría de los donados son las bibliotecas personales de estas personalidades, de estos docentes. Se realizó una ficha de diagnóstico donde se creó un inventario, donde, bueno, con estos datos, título, autor, fondo, asignatura topográfica, estado de la conservación, el deterioro, y en la parte de observaciones, qué proceso de restauración, si lo necesitará, se realizaría. Esto fue encarado por un equipo interdisciplinario, una licenciada en conservación del papel, con quien ayudaba una pasante de la Facultad de Artes de la UNLP, y ahora lo continúa un pasante que es paleontólogo. Lo que se realizó fue, en primera instancia, se tomaron muestras a ver qué tipo de hongos, bacterias, y ahí están nombradas, y se recibió unas muestras que fueron estudiadas por la División Departamento de Entomología del Museo de La Plata. A raíz de esa evaluación se realizaron los siguientes tratamientos, que fue el que se efectuó fue un tratamiento de frisado y una impregnación con la solución hidroalcohólica que recomendó la especialista en conservación. Luego en la parte documental se removieron, como hacemos todos, se hizo una limpieza mecánica, se sacaron los elementos metálicos, se colocaron interfolios y se confeccionaron cajas de guarda. Una vez limpios y desinfectados, por un tiempo estuvieron en cuarentena para ver si había alguna presencia de plagas o de algo, y luego se trasladaron al archivo. Falta un cachito. En los documentos hay en el fondo de Marcos Winograd, ahora hay dos pasantes también de la Facultad de Artes, donde estamos haciendo un relevamiento específico de este fondo, porque es un fondo que es parte de un proyecto de investigación que fue aprobado el año pasado sobre la figura de Marcos Winograd, donde se quiere también un equipo interdisciplinario de arquitectos que son profesores de la facultad, investigadores de la Facultad de Bellas Artes, y yo colaboro en la parte de descripción documental. Bueno, lo que se pretende hacer con los fondos es una descripción archivística y bibliotecológica interrelacionada. Como modelo se tomó el cuadro de clasificación de la Biblioteca Nacional, donde se agregaron algunos ítems, por ejemplo, una investigación biográfica de cada arquitecto, donde describimos estos datos en un sistema Atom, el sistema que tenemos un espacio para la facultad dentro del sistema de archivos de la UNLP. Esta investigación biográfica lo hacemos realizando una investigación sobre la biografía de cada arquitecto. Tomamos en cuenta las fuentes como el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional, BIAF, que es un fichero internacional de autoridades, y por supuesto el diccionario de arquitectura, editado por Francisco Liernur y Fernando Aliata, que es como un repertorio específico sobre el tema. Después, ahora no funciona el Atom de la UNLP porque está siendo migrado a otro sector por el tema de la actualización y mantenimiento de software. Después, cuando funcione, son todos links que
que se pueden visitar. Bueno, ¿en qué consta el cuadro de clasificación? Aparte de lo anterior, es recopilar la documentación personal, la producción intelectual de cada arquitecto. En este caso, en el Fondo Winograd hubo una pasante que recopiló los libros, los artículos que él editó y lo que editaron por él. Después el tema de las actividades se localizó dentro de la dirección de personal de la facultad, el legajo de él, donde primeramente se hizo una restauración del legajo, que ahí después tienen fotografías si lo quieren ver, y luego se describió como una serie dentro del sistema del Atón. Después las fotografías, por ejemplo, de Marcos Winograd, contiene, aparte del material bibliográfico, 2 cajas con 200, cada una 200 diapositivas, que eso lo vamos a digitalizar y lo vamos a describir también, que son de sus viajes y de su actividad docente. Después de las colecciones documentales, estamos armando en otro sistema, el sistema integrado de la Universidad Nacional de La Plata, donde figuran todas las bases de datos de las facultades, de libros, y se está haciendo como una colección especial sobre, por ejemplo, Marcos Winograd. Eso se quiere hacer con todos los arquitectos. Después también se agregó, que no está dentro del cuadro de la clasificación de la Biblioteca Nacional, una parte de entrevistas. Una de las entrevistas que hicimos hace poco fue a la viuda de Marcos Winograd, Margarita Chaverrier, y a colegas de Winograd, que fueron el arquitecto Enrique Vares y Alberto Esbarra. Bueno, lo que se pretende es crear cada fondo de cada arquitecto con sus series, subseries y sus unidades simples y compuestas, realizar su registro del fondo personal según las reglas que se está haciendo ya, las reglas ISAC-G, y en el sistema de archivos mediante el software Atom. Y lo que se pretende es linkear lo que son las colecciones de material bibliográfico de cada uno de los arquitectos en el software COA a través del formato MAR21, que es lo que usamos en bibliotecología para escribir el material bibliográfico. Esto está relacionado con el Instituto de Historia y Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Sociedad, que pertenece a la Facultad de la Arquitectura, que oficia como de curador del archivo de la facultad. Y estas son el archivo como fuente. Estas son por ahora los resultados, para qué sirve el archivo. Bueno, en primer caso está el Fondo Marcos Winograd, donde se presentó el proyecto de investigación que fue aprobado por la Universidad de La Plata. Después se editaron artículos de revistas, y luego, por ejemplo, el Fondo Tartarini también han venido a consultar el archivo, y el Fondo Tonieri, que lo está estudiando una estudiante de posgrado que está realizando una maestría en la UBA de Historia y Crítica de la Arquitectura. Bueno, eso es todo, es lo que se está haciendo. Muchas gracias, Natalia. Vamos a la última presentación, a cargo de la magíster Carolina Juan, también colega arquitecta del Instituto. Va a presentar el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín. Carolina es arquitecta, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad de Itela. Actualmente cursa la diplomatura en Gestión y Conservación de Archivos especializados en artes en la UNSAM. También es docente adjunta de Teoría y de Historia de la Arquitectura y profesora en la Maestría en Proyecto Arquitectónico de la UBA. Es directora del LABDA, Laboratorio de Documentación de Arquitectura,
coautora de Ariadna Arquitecta, una introducción a la teoría de la arquitectura. Es, además, ejercer la profesión, por lo que entiendo. Cada vez Es algo raro en los que estamos aquí. Sos del estudio Castillo Cohen Arquitecta. Sí, casi nada. Bueno, gracias también, gracias por la invitación. Sí, lo que voy a presentar en realidad es el Laboratorio de Documentos de Arquitectura, el LABDA, le decimos, del Instituto de Arquitectura, sí, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la UNSAM. Y lo que voy a presentar tiene que ver con una redefinición y el comienzo de una profesionalización, digamos, del archivo, un archivo muy pequeño, digamos, que comenzó a formarse dentro del laboratorio, ¿no? Que es un espacio más de investigación. ¿Quieres pasar? El laboratorio en realidad se creó en 2016, bajo la dirección de Ignacio Montaldo, del arquitecto Ignacio Montaldo. ¿Se escucha? Perdón. Ah, perdón, ahí está, sí. Un poco, digamos, con el objetivo en ese momento de rescatar y poner en valor el oficio técnico, la calidad constructiva y el paradigma estético de la arquitectura moderna, y de alguna manera ese proyecto, que estaba muy vinculado a las investigaciones que estaba llevando adelante Ignacio en ese momento, devino en una serie digamos, una colección de archivos, digamos, de digitalizaciones de distintos edificios, sobre todo edificios del tipo Torre de Buenos Aires, de planos, digamos, que fueron escaneados gracias a un escáner de grandes formatos que el LABDA hoy tiene, que tiene sus problemas también, ¿no? O sea, que es una de las cosas que ya tenemos como que también revisar. Bueno, ese proyecto inicial un poco tomó forma en esta página, que es labda.com.ar, donde están, bueno, el catálogo digital de mucha documentación técnica de muchas obras de la ciudad. Además hay fotos contemporáneas, digamos, una serie de fotos que se hicieron a propósito de las obras a las que refieren estos planos, y también una serie de entrevistas a algunos de los productores de estos planos, ¿no? Fundamentalmente, digamos, el interés de este material se vio reflejado en que fue un material que volvió también a la enseñanza del instituto. Ha tenido también pedidos de información para distintas investigaciones, incluso la Escuela Manuel Belgrano, que fue otro grupo documental que también se digitalizó, por ejemplo, fue pedida para exhibirla en el pabellón argentino de la Bienal de Venecia de este año. Sin embargo, lo que... Sí, digamos, la cuestión era que hasta el 2022 el LABDA no tenía la custodia de ninguno de estos documentos, ni estos fondos, y además ninguno de esos fondos había tenido un procesamiento archivístico ni de conservación. Y en el año 2022 la universidad recibió dos donaciones. Uno fue una parte del fondo Molini Bedia, más o menos 400 planos que vinieron en estas dos planeras que eran de su propiedad, y aproximadamente, digamos, la colección hemerográfica de más o menos 900 revistas, entre revistas internacionales y nacionales. Fue una donación que hizo su mujer, Silvia Bache, que además fue su socia en muchos de los proyectos, ¿no? Y después, por otro lado, el año pasado recibimos la donación de la colección bibliográfica de la arquitecta Lala Méndez Mosquera, con la colección completa de la revista Suma, que, bueno, ella creó y dirigió muchos años. Bueno, con lo cual, digamos, cuando apareció este material, digamos, ahí se replanteó, digamos, también el trabajo del LABDA, de la pregunta de, bueno, cómo cuidar estos bienes patrimoniales y también cómo a la vez darlos en acceso. Bueno, y ahí se abrió un mundo para el que venimos también de la arquitectura o de la historia. Y por eso, digamos, empezó un poco este año este proceso de profesionalización, sobre todo, bueno, esto por lo que les contaba, ¿no? El LABDA generalmente lo que hacía era, empezaba por la digitalización de los planos, hasta que también ya a esta altura sabemos que debería ser lo último que sucede, con lo cual, bueno, hay ahí todas unas redefiniciones que estamos dando. Si les pasa, bueno,
En el marco de la UNSAM encontramos igual digamos, un marco sólido también para encarar esa profesionalización. Por un lado, digamos, sobre todo con la Escuela de Arte y Patrimonio, que bueno, ofrece la otra diplomatura esta que está contando, así que yo sí estoy ya haciendo una diplomatura, que tiene bueno, la Fundación Espigas y el Centro Tareas, que son dos instituciones muy importantes en las que bueno, no solo nos estamos formando, sino que además digamos, estamos pensando también en cómo armar red, digamos, para poder, digamos, trabajar con estos documentos. Y por otro lado, respecto de las colecciones hemerográficas y bibliográficas, el LABDA ahora tiene sede en el mismo edificio que la Biblioteca Central de la Universidad. Una de las cuestiones también vinculada a las colecciones hemerográficas que fueron donadas es que la Biblioteca Central de la UNSAM no tiene hemeroteca, ¿no? Digamos, no tiene hemeroteca, digamos, en colecciones de papel, física, claro, física en realidad. Entonces, bueno, había ahí todo un interés también en que estas revistas que fueron donadas estuvieran a disposición para los estudiantes de arquitectura, que son un material, sabemos, para los que estamos en formación, muy valioso. Entonces, bueno, ahora, digamos, el desafío que también tenemos es pensar, digamos, cómo activar esta red entre instituciones para apoyarnos, ¿no? Sobre todo porque entendimos también que como arquitectos o incluso historiadores podemos entender, bueno, cuestiones más vinculadas a las implicancias, ¿no? de las actividades de los productores de esos documentos o de las técnicas con las que fueron realizados, por ejemplo, esos planos, o pensar, digamos, investigaciones alrededor de diferentes series. Pero bueno, hay todo un trabajo respecto del proceso archivístico, de los procesos que tienen que ver bibliotecológicos vinculados a la conservación, incluso la digitalización, con cuestiones que ya se estuvieron hablando acá, que entendemos que bueno, es un trabajo que eso también se dijo hoy, multidisciplinar, que también tiene que estar en manos de especialistas. Y otra cuestión también que a nosotros nos resultó interesante, y acá recupero unas palabras de Mariana Nazar, ¿no? Respecto de también entender la diferencia entre gestionar archivos e investigar sobre los archivos, ¿no? Digamos que ella dice, bueno, para no caer en prácticas instrumentalizadoras y extractivistas de esos archivos, ¿no? Con lo cual eso también fue algo que un poco se nos fueron prendiendo las alarmas en realidad con este proceso de profesionalización. Si querés pasar. Bueno, este proceso, digamos, también que encaramos este año, igual nos encontró trabajando, digamos, ya en concurso con ciertas tareas que ya teníamos comprometidas también, y trabajando con dos fondos al mismo tiempo. Uno, el fondo de Juan Molini Bella, que les comentaba, que es un fondo personal, cerrado, que el LABDA tiene la custodia, la universidad tiene la custodia, del cual comenzamos un trabajo de identificación. En principio los planos llegaron en esas dos planeras. Una es una planera digamos, más antigua, horizontal, los planos estaban bastante bien, pero la otra es una planera vertical, metálica. Los planos los tuvimos que sacar, con lo cual, bueno, hicimos un inventario, anotamos también en el orden en que llegaron los planos. Estamos trabajando ahora, digamos, con una identificación también de todo el fondo, ¿no? Porque, digamos, bueno, ahora vuelvo sobre eso, pero hay otros materiales que también, digamos, tenemos que identificar. Y por el otro lado, parte de estos dos fondos, ¿no? El otro conjunto documental son una serie de planos que nos había traído Eduardo Leston, que, digamos, en este caso es un fondo abierto, que además los planos, digamos, están en custodia, en este caso, del productor. Un poco con el objeto de digitalizar los planos. Acá venía un poco la práctica de lo que el LABDA venía haciendo. A nosotros el material nos interesaba porque es un material de mucho valor y nos parecía que era interesante, digamos, poder darlo en acceso, pero bueno, nos encontramos en el medio de todas estas tareas.
Bien, si querés, pasemos. Bueno, por un lado entonces están, estos son algunos de los planos del conjunto que comenzamos a inventariar e identificar del Fondo Molina y Bedia. Estos planos que llegaron, algunos de estos planos que llegaron en las planeras. La hemeroteca había llegado en cajas, ya las habíamos incluso mudado dentro del instituto. No tenemos registro, por ejemplo, del orden en que esa colección hemerográfica estaba conservada, digamos, un poco lo que se tenía que ver con esto, digamos, las ordenamos en principio, pero bueno, necesita todavía un trabajo de catalogación, eso aún no pudo ser encarado. Pero bueno, digamos, empezamos con esta identificación, digamos, sobre todo sabiendo que Molina y Bedia, además de arquitecto proyectista, fue investigador y docente. Quizás sus obras más conocidas sean sus libros, ¿no? Libros sobre Iturbide, Botier, sobre Buenos Aires. Además fue, desde 2003, el primer director de los archivos DAR de la FADU en la UBA. Y ahí hizo un trabajo bien interesante de exposiciones y también de una serie de entrevistas a arquitectos docentes que hoy tienen muchísimo valor, un poco con la idea, ¿no? Él decía de que el archivo no se transformara en un cementerio de documentos muertos, con lo cual ahí hay toda una parte de su producción que está vinculada a ese archivo. En la UBA además desarrolló buena parte de su carrera docente desde la experiencia de los talleres nacionales y populares, de lo cual había una vacancia, digamos, de investigación hasta la última cátedra que él compartió con Sorín. Bueno, además pasó por muchas otras universidades, fue un profesor muy querido en La Plata también, o sea que tiene una vasta carrera docente, y sin embargo muchas de sus obras o sus trabajos como proyectista son menos conocidos. La verdad es que han sido muy poco publicados. Una gran cantidad de proyectos de casas, de edificios para la salud, de concursos, de los cuales solo están en el LABDA los planos, ¿no? Sabemos que hay fotos y demás. Bueno, estamos un poco hablando con Silvia Bache en algunas entrevistas que nos venía contando de otros materiales sobre los que nos interesaría también avanzar para identificarlos. Y por otro lado, entonces, los proyectos de Lecton, que tampoco han tenido mucha difusión, quizás los más conocidos sean el natatorio y el gimnasio de Parque Sarmiento y el actual Club de Amigos. Los dos los hizo mientras era director de proyectos en el estudio Cocourec. Digo, porque es digamos, Lecton está vivo y en ese sentido estamos trabajando también con él. Alguien hablaba antes de este trabajo que facilitan las entrevistas para identificar también el fondo. Tiene una trayectoria mucho más heterogénea, digamos, fue director de muchos organismos estatales, digamos, o sea, estuvo al frente de muchos conjuntos de vivienda estatales y hospitales, y también fue director en distintos estudios en el país, en el exterior. Tuvo proyectos que hizo de manera individual, concursos, bueno. También tuvo vuelvo un segundo y ya, una práctica docente importante. Fue docente de la mítica Escuelita y las últimas 2 décadas fue director de la carrera de arquitectura en la Universidad de Palermo. Y también desarrolló su actividad más artística, que es todavía mucho menos conocida, ¿no? Ahí hay pinturas, dibujos que, como todo el resto igual de estos documentos, nada de esto tuvo tratamiento archivístico, ¿no? De hecho, bueno, muchos de estos planos, que aclaro, esto sí lo empezamos a digitalizar, porque teníamos el escáner venía un poco de ese trabajo previo. Dejamos igual un montón de planos que no pudimos digitalizar por temas de conservación y del estado, digamos, de los planos. Estamos trabajando ahora en otro dispositivo para poder hacer las tareas de digitalización. Pero él nos dio, digamos, 11 rollos, llegaron estos planos, sin una curaduría previa de él. Eso fue interesante porque había
proyectos estaban en distintos rollos, había copias, reducciones, bueno, todo un material que él, de hecho en algún PowerPoint que nos dio a modo de, digamos, como una información complementaria, anotó. No está dictada ni preseleccionada, es un material en crudo, lo que se muestra es en lo posible todo, ¿no? Y de alguna manera ahí, bueno, había entonces un interés también por trabajar desde una perspectiva archivística. Bueno, si querés pasar un poco, vuelvo a este texto de Mariana Nazar, que a mí me pareció bien interesante para pensar el tema del Labda y también repensar el valor de los documentos, que yo creo que hasta ese momento estábamos viendo, bueno, el valor informativo de los documentos en sí mismos, que por supuesto tiene un montón de valor para nuestra disciplina, pero me parece que esto que ella plantea tan claramente en esta frase, ¿no? Cuando ella dice, como en una cuadrícula de sitio arqueológico, el valor informativo de los documentos incluye también su ubicación y relaciones dentro del fondo documental. La información se amplía al considerar quién y para qué lo produjo, cómo se organiza y cómo se conservó y cómo se accede a él, ¿no? Esto de poder, bueno, digamos, trabajar con estos documentos desde esta perspectiva archivística, también para nosotros, bueno, nos puso a revisar, digamos, las prácticas del laboratorio. Ya termino, si quieres pasar. Bueno, en definitiva, digamos, algo de esto ya lo repuse antes, lo que estamos trabajando entonces tiene que ver con esto, con qué lugar ocupan todos estos documentos en la trayectoria de los arquitectos, cuál es la relación entre esos documentos, cuál es la relación entre estos documentos y otros documentos, algunos que por ahora no tenemos claro que otros documentos también existen. Y si querés pasar, en esto estamos trabajando, en la identificación. Empezamos a pensar un poco, la diplomatura nos está también sirviendo para eso, digamos, por lo menos para empezar a esbozar, bueno, posibles cuadros de clasificación, una introducción también a ciertas herramientas de descripción, y por lo tanto hemos avanzado en realidad ¿cuál fue el nombre? Bueno, anotamos, digamos, fuimos anotando muchos atributos de cada uno de esos documentos en una serie de planillas, y estamos trabajando ahora con entrevistas con Silvia Bache por un lado y con Eduardo Leston por otro. Bueno, hasta acá llegamos con el trabajo. No sé si yo tengo dos comentarios para los ponentes y dos preguntas, o querés resumir y luego alguien quiere preguntar. Vayan pensando preguntas, tenemos 5 minutitos, tenemos poco tiempo para una inquietud, digamos. Primero comentarles, hablaron de trazado de redes recién, escuché que alentabas a eso. En el año 93 se formó la REDAR, que era la Red de Archivos de Arquitectura. Y ahí está flotando en el aire. Me tienen que dar un empujón y la retomamos, digamos, porque hay sinergia convocatoria. Y en este ánimo de convocatoria es muy interesante porque curiosamente muchas revistas de arquitectura y revistas de historia durante este 2025, la convocatoria fue archivos de arquitectura. De hecho, va a salir publicado en diciembre, no estoy pasando ningún chivo, digo, porque me enteré que el próximo número de AIP, la revista de la Facultad de Arquitectura de Rosario, está dedicado exclusivamente a archivos de arquitectura. Y es una revista que se lee digital, digamos, creo que saldrá en diciembre más o menos. Digo, porque es lo más contemporáneo que vamos a ver. Eso por ese lado. Una pregunta para la piensan y dicen después todas juntas. ¿Labda funciona en la UNSAM? Si pertenece a la UNSAM como institución. Y entonces, ¿está el dominio instalado el dominio de web está instalado en la universidad o está aparte? Esa es una consulta. Para Natalia, contarte que tengo algunas cosas de Vinograd, no de él personal, pero sí porque fue editor de una revista estudiantil bastante polémica.
que no sé si existe la revista en algún lado, pero documentación de eso sí de la revista puedo ofrecer. Digamos, si suma esto. Y mi pregunta para Natalia es el fondo de Jorge. Los tres fuimos amigos y nos acabamos de quedar así. El fondo del arquitecto Jorge Tartarini, que dirigió y coordinamos en su momento lo que es hoy el Museo de Aguas Corrientes. Y él hizo un relevamiento a nivel nacional importantísimo de las estaciones de ferrocarril. Digamos, ¿todo el archivo lo tienen ustedes o solo lo de los ferrocarriles? Digamos, esa es mi pregunta y ya. La donación fue a través de Fernando Aliata, que también fue compañero de facultad de Tartarini, y la viuda de Tartarini se contactó con él. Y sí, tenemos documentación sobre las carpetas, sobre las investigaciones que usó después para editar los libros. Tenemos las dos cosas, documentación y material bibliográfico. Así que si quieren, cuando gusten. Bueno, contesto. Sí, el LABDA está dentro de la UNSAM, el Instituto de Arquitectura. Esta página se hizo en su momento con un mecenazgo, ¿sí? del proyecto original, y no tiene dominio de UNSAM. Justamente está tal cual estaba, todavía no trabajamos en eso porque tenemos que hacer, digamos, ahora en realidad queremos encargar un Atom y un Collective, digamos, eso es lo que estamos trabajando, con lo cual esa página por ahora no la tocamos, y la idea es que tenga un micrositio dentro de UNSAM, un poco como los ejemplos para nosotros son Espigas o el archivo de la UNTREF, bueno, pero eso también ahí eso nos abre otro mundo. ¿Hay alguna preguntita del público? Ahí por ahí, llega el micrófono. Bueno, mi pregunta va a ir para el lado de Tucumán y Mendoza, porque recién San Martín dijo que estaban armando el Atom, proyecto, bueno, pero la Universidad de La Plata dijo que ya están migrando el sitio, y quería consultarles a este lado del panel si tienen acceso o sea, si puede haber algunas consultas por ejemplo desde Buenos Aires, o alguna base de datos como para consultar los documentos archivísticos. Mientras tanto les hago esta pregunta porque yo estuve en la sala de archivo trabajando con Bruno, donde tenemos la colección Cedodal, y muchas veces nos llegan consultas sobre arquitectos que quizás todavía no fueron tratados por nosotros o no están incluidos dentro de Cedodal. Entonces quería consultarles si podemos remitir esas consultas desde la biblioteca hacia sus instituciones. En el caso del Cedodal, la colección de Sollazo, uno de los puntos que nos exigía la Fundación Williams y Bungeborg era el tema de la accesibilidad digital. Estamos en este momento con el ingeniero de la facultad creando el tema, porque la facultad está mudando su página porque no funciona bien, y sí, eso está contemplado que en próximos meses sale, pero solamente el tema de Sollazo. Lo demás es una asignatura pendiente porque es muchísimo, y como te digo, soy director desde hace 1 año y medio. Sí, conozco del tema suficiente como sabemos que lleva tiempo. En el caso de Mendoza hemos contado con la ayuda y la colaboración de todo el equipo de la biblioteca central. El tema es que ellos no son conservadores en papel. Entonces estamos pensando en hacer también un convenio con la municipalidad que tiene a los equipos, o con el Archivo General de la provincia. Desde la biblioteca ya han hecho un primer registro en Excel, y
y están tratando de hacer la capacitación en estos nuevos programas, en el software Atom y en el otro también, el ISAC. El tema es que creo que va a ser para el plan de trabajo 2026-2030, pero la idea es así: cuando si algún investigador necesita hacer una consulta, nos llega o envían un correo electrónico y hacemos una visita, nos recibimos y ellos pueden consultar en el espacio de la biblioteca, les traemos puntualmente las carpetas, si son legajos, y las pueden consultar allí. No se les permite abiertamente. Eso también te quería decir, que en la página oficial de la facultad está el correo electrónico del CEDOAL, entonces mandan un correo y nosotros tenemos ya digitalizados 6.400 documentos a los cuales podemos acceder, pero si es un documento que no está digitalizado, pedimos un poquito de tiempo, digitalizamos y mandamos la información. Muchas gracias. Nos gustaría tener quizás como el CEDIAP, que ellos ya tienen el motor de búsqueda, pero bueno, estamos un poco más alejados de eso, pero la idea es tener algo así. Bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, bueno, yo voy con un comentario ahí final para toda la mesa. Y bueno, lo primero que quería decirles es que es una muy buena noticia que haya nuevos archivos de arquitectura, más allá de que los problemas del financiamiento, más allá de que aparecen en la mesa, que están, que por suerte, también hay instituciones de la sociedad civil que apoyan. Hay algo que me parece que está pasando, y es que los investigadores empezamos a ser parte interesada de esos archivos. No somos investigadores, archivistas, arquitectos, el ecosistema, bibliotecarios. Somos muchos los que habitamos ese espacio, y desde el lado de la investigación y la arquitectura en este caso, esto de también, involucrarse sabiendo que uno tiene que aprender, pero haciéndose cargo también, ¿no? Nos llegó esta donación y de pronto, sí, ameritan. Y claro que amerita que la universidad también allá tenga su propio archivo. Así que desde ese lugar me parece que más allá de nos falta y hacia dónde y todo eso, creo que en principio celebrarlo, porque esto no era algo que necesariamente pasara hace más tiempo. Y en segundo lugar, y retomando el comentario de Mauro recién, para pensar en conocernos mejor, conocer nuestros fondos mejor para poder hacernos referencias, que hay algo un poco del objetivo de estas mesas es ese básicamente, ¿no? Que si nosotros nos costó bastante poner en línea el Atom y estuvimos trabajando, y ahí hay un trabajo y un saber que nada, está ahí para que conversemos, compartamos. Digo yo, pero la verdad que está por allá que hizo todo el trabajo, pero y Mauro también, que un montón de compañeros que no venimos de la arquitectura tampoco, además los que venimos de otros campos, nos tenemos que empezar a ayornar, pero creo que hay mucho por aprender cruzadamente ahí para el futuro, y que ese es un poco el objetivo de esta mesa. Así que la invitación está a que pensemos, más allá del cierre, y que ahora nos vamos todos corriendo, espacios de capacitación, mesas, incluso la reedición de estas jornadas el año que viene, la participación en Mendoza, en Tucumán, en La Plata, que cuenten con la biblioteca, el Congreso, para también hacer una voz más ahí en pensar el patrimonio y los archivos de arquitectura. Y a todos nosotros los invito a que nos veamos mañana. Continúan las jornadas por la mañana, además hasta el cierre, y luego con unas visitas guiadas al Molino y a la Galería de Presidentes de la Cámara de Diputados. Les agradezco por quedarse hasta acá, y de vuelta a nuestros expositores, muchísimas gracias por venir. Patricia. Cerrar con un gracias muy grande por el esfuerzo, sobre todo para quienes se han acercado desde tan cerca y tan lejos, porque no nos conocíamos en esta sinergia. Muchas gracias.